irreal desde el punto de vista del mercado de valores. Y eso me preocupaba mucho porque hay que recordar que yo tenía poco más de 40 años. Llevaba en este negocio 20 años y sabía que eso no estaba bien. La época tenía un efecto embriagador y pensaba si el mercado no se adelantaba demasiado a lo que la compañía podía entregar. No había una base fundamental y eso me preocupaba. Aunque la compañía de Bezos no podía decir lo mismo, tenía ventas de $1.600 millones anuales y su valor de mercado era la asombrosa cifra de $37.000 millones. Jeff siempre nos decía que no miráramos el precio de las acciones, lo que me parece que era muy inteligente de su parte. Decía que hiciéramos todo lo posible por la empresa. Nunca me dije a mí mismo, vaya, soy un crítico que tiene $10 millones, porque realmente había una enorme desconexión entre el trabajo y lo que hacías, y las recompensas que recibías. Había algo, una suerte de continua aureola de irrealidad todo el tiempo en el ambiente. A medida que se acercaba el cambio de milenio, Jeff Bezos recibió un honor que en el pasado había sido otorgado a gente como Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Adolfo Hitler. La revista Time lo nombró el personaje del año, la encarnación del comercio electrónico. Para Bezos era un honor, una señal que lo elevaba al panteón de las grandes figuras americanas de los negocios. Pero los más cínicos lo veían de otra forma, como una señal de que el fin estaba cerca. Puede que los epicentros de la burbuja de la Internet estuvieran en Silicon Valley y Wall Street, pero había un jugador fundamental que residía en Washington, D.C., el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Aunque Alan Greenspan, que en una exuberancia irracional alimentaba la burbuja durante los años 90, hizo muy poco para tratar de desinflarla. Greenspan creía que la tecnología estaba creando una nueva economía, una en que las viejas reglas ya no eran aplicables. Pero después de ver el demencial aumento del mercado de valores en 1999 y ver señales de un peligroso recalentamiento de la economía en general, Greenspan decidió que había llegado la hora de enfriar un poco más las cosas. En febrero del año 2000 y luego en marzo, Greenspan aumentó la tasa de interés a su mayor nivel desde 1995, señalando que estaba realmente decidido a poner término a la burbuja. Al mismo tiempo que Greenspan tomaba medidas, Wall Street comenzó a ver a sus mimadas.com en forma más severa. Todos esperaban que las vacaciones de fin de año trajeran un gran aumento en los ingresos de las compañías electrónicas, pero se vieron desilusionados. De pronto Wall Street comenzó a dudar de la sabiduría de crecer tan rápido y a sospechar que muchos de los minoristas de la red eran solo un castillo de naipes, algo que Philip Kaplan, programador y cronista de las compañías, sabía ya hace tiempo. Había sitios de comercio electrónico que nosotros construíamos y en los que el cliente había gastado 2, 3 o 4 millones de dólares. Me introducía en su base de datos y veía que tenían 100, 25 o 20 dólares en ventas. El 14 de abril de 1912, el Titanic tuvo un choque fatal con un iceberg y se hundió en el fondo del océano. Exactamente 88 años después, la economía de la Internet se enfrentó a un destino similar, en lo que luego se conocería para siempre en Wall Street como el Viernes Negro. El Nasdaq cayó nada menos que 355 puntos, terminando con una semana terrible en el que el índice había bajado más del 25%, el mayor colapso en la historia del mercado de valores. En la víspera del Viernes Negro, no fueron solo las compañías inútiles las que se encontraron en problemas. Incluso la poderosa Amazon estaba sitiada en las encrucijadas de Wall Street, luchando por sobrevivir. Incluso para Amazon el resultado no era previsible. Casi llegaron a la bancarrota. A medida que las acciones de Amazon se venían abajo, también lo hizo la fortuna de papel de James Marcus. Ya no era el crítico de libros más rico del planeta. Estaba feliz de tener ese dinero, y si hubiera alguna forma de recuperarlo, lo haría en un segundo. En diciembre de 1999, Time había nombrado a Bezos el hombre del año. 6 meses después, Wall Street se preguntaba si Amazon no iba a la bancarrota. Un informe de Lehman Brothers hizo que las acciones de la compañía bajaran 19% en un solo día. Yo estuve con Bezos al día siguiente, en una conferencia en Aspen, Colorado, y vi cómo defendía rotundamente a su compañía en una serie de entrevistas. Fue el punto más bajo de su carrera, y la pregunta era si su actitud era una señal de valentía y de visión futura, o era una actitud de negación.
A comienzos de 2001, Bezos despidió 1.300 empleados en los que pareció ser un giro trágico para una empresa que hasta hace poco había representado lo que era mejor en el comercio electrónico. Una decisión así es muy dolorosa para todos en Amazon.com, muy angustiante a nivel personal, y claramente es la decisión correcta. 18 meses después del Viernes Negro, llegó el 11 de septiembre, que finalizó en forma definitiva el largo boom que había animado la economía americana y mundial en la década de 1990. Desde su punto de vista más alto, sobre los 5.000, el Nasdaq había perdido más de 2/3 de su valor. Incluso los gigantes de alta tecnología como Intel y Sun Microsystems quedaron heridos junto a muchos jóvenes genios del .com. Webvan, adiós. Excited Home, adiós. Glow.com, Pet.com, Boo.com, adiós, adiós, adiós. En una cita famosa, Elizabeth Kubler-Ross dijo que frente a la muerte hay 5 etapas de duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero cuando se trata de la muerte de burbujas del mercado de valores, hay una etapa adicional que viene antes de la aceptación: la recriminación. Los deudos se sienten estafados por el muerto y buscan a alguien a quien culpar. Y en este caso fue Wall Street. En defensa de los indignados accionistas, el entonces fiscal general de Nueva York y actual gobernador Eliot Spitzer lanzó una cruzada para reformar las ofertas públicas y castigar a los supuestos villanos. Su objetivo más famoso fue Martha Stewart, pero en segundo lugar estaba nuestro viejo amigo, Henry Blodgett. Claro que estaban furiosos, perdieron mucho dinero. Usando como evidencia los correos electrónicos que envió Blodgett, la Securities and Exchange Commission, o SEC, acusó a Blodgett de fraude. Blodgett llegó a un acuerdo sin admitir ni negar las acusaciones y fue exiliado de por vida del mercado de valores. No puedo entrar en detalles acerca de los correos, pero desde una perspectiva más amplia, yo me entusiasmé con el impulso de la ola de Internet. Tuve mucha suerte respecto al momento en que estuve allí. La verdad, fui muy optimista respecto a las compañías correctas en su momento y vi un beneficio tremendo con el boom. Y creo que probablemente más que ningún otro analista sentí la caída como un choque a toda velocidad contra las rocas. 5 años después, la amargura que dejó la burbuja.com se ha calmado. La aceptación ha funcionado. Pero si la mayoría mira en retrospectiva, le parece que fue un momento de demencia temporal, en que mucha gente fue despojada por un grupo de estafadores digitales. En resumen, fue algo muy malo. Pero también hay otra corriente de opinión, una que tiene mayor perspectiva histórica y lógica económica, una que ve ciertas virtudes en la burbuja y el alto precio que pagamos por el progreso. La gran quiebra de los .com en el año 2000 y 2001 fue en verdad notoria por donde se mire. Unos 35.000 millones de dólares de riqueza en papel se evaporaron en un año. Pero no ha sido un suceso único. Cuando reventó la burbuja de los ferrocarriles, las acciones perdieron el 85% de su valor y el colapso de las burbujas del automóvil, los canales y el telégrafo también causó pánico y recesión. Pero de esas burbujas surgieron las comunicaciones masivas y la red de ferrocarril que son vitales para nuestra vida diaria. Lo mismo ha sucedido con el comercio electrónico. Puede que hayan desaparecido incontables.com, pero unas pocas compañías no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en gigantes sumamente rentables. Se podría decir que Amazon e eBay son la Ford y la General Motors de la economía de la red. Lo que hicieron Amazon e eBay fue fundamentalmente diferente y lo hicieron temprano, en forma agresiva y sumamente bien, reconociendo que la experiencia del cliente es algo fundamental y por eso todavía existen hoy entre nuestras corporaciones multinacionales globales. La lección tanto de eBay como de Amazon es que la mayoría de las compañías de comercio electrónico exitosas hicieron algo más que usar la red para vender cosas. Comprendieron que hay que usarla para darle poder a la gente común y corriente en una forma totalmente diferente al antiguo sistema de arriba hacia abajo, unidimensional, que denominaba los negocios antes de la economía de la red. En eBay todo se centra en darle poder a la gente corriente, para que use las herramientas en la forma que le parezca. Hay que retroceder, alejarse y dejar a la gente que haga las cosas a su gusto. Aunque los detalles son diferentes, el enfoque de Amazon sobre otorgarle poder